Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Hablaremos sobre todo de la actualidad de un par de jugadores del actual plantel, uno que está con la selección nacional argentina y dos que se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones. De hecho, uno de ellos no sabemos si llegará para lo que será el Supermundial de Clubes, para el primer partido. Quedan tan solo 13 días para que el conjunto de Gallardo debute en el máximo torneo que organiza la FIFA a nivel equipos. Después hablaremos del mercado de pases, un nuevo lateral izquierdo que aparece en la órbita de Marcelo Gallardo, mientras que otro jugador que regresará de su préstamo y genera un problema a la hora de armar el plantel con vistas a la segunda mitad de este año. Además de todo esto, haremos un repaso de cuándo estará disputando River los partidos correspondientes a el torneo que se llevará a cabo en los Estados Unidos, y también ya están las fechas confirmadas de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. El lunes se realizó el sorteo correspondiente. El más grande no solo conoce su rival en la siguiente instancia del certamen, sino que además ya conoce el trayecto que deberá atravesar durante los próximos meses si es que quiere convertirse a finales del mes de noviembre en el mejor equipo de América. Empecemos. Y vamos a comenzar hablando de Franco Mastantuono, el único futbolista de River hoy convocado a la selección argentina. Un jugador que verdaderamente tiene un futuro enorme, pero que desde el lado de la dirigencia hoy están buscando hacer todo lo posible porque se quede en el Millonario. Está claro que jugar con el combinado nacional nunca termina siendo positivo en ese sentido, porque supongamos que Mastantuono le toca debutar en este duelo ante Chile con el combinado albiceleste. En ese caso, no solamente que estará cumpliendo seguramente uno de los sueños que él tiene como jugador, sino que también estará rompiendo un récord. Se convertirá en el jugador más joven en la historia de la selección argentina en sumar minutos en un partido oficial. Recordemos que ya hubo algún jugador que debutó en el combinado mayor con 16 años o teniendo 17 y menos edad que Mastantuono, pero siempre fueron partidos amistosos. Acá estamos hablando de como los dos cotejos que tiene Argentina en este parate de selecciones, que serán este jueves contra Chile y el próximo martes ante Colombia, son compromisos por eliminatorias sudamericanas. Si bien la selección de Scaloni ya está clasificada al próximo mundial, son partidos por los puntos, por lo que Mastantuono estaría rompiendo un nuevo récord después de los tantos que ya ha roto vistiendo la camiseta de River. Y se sabe que el Paris Saint-Germain, se sabe que el Real Madrid nuevamente están interesados en la joven joya del Millonario. Y la idea por lo pronto es retenerlo como mínimo hasta fin de año. Inclusive desde la dirigencia están en constantes charlas con su representante para saber si es probable renovar el contrato por un tiempo más. Está claro que esta renovación no radica únicamente en que el futbolista pueda quedarse más tiempo, sino también en ver si se le puede aumentar esa cláusula de rescisión de 45 a 50 o a 55 millones de euros, algo que se sabe que es complicado porque ya en la última prolongación del vínculo esta habría sido la última subida en lo que respecta a la cláusula. Lo que sí puede suceder es que el jugador acepte renovar por un tiempo más, es decir, por una temporada hasta el 31 de diciembre del 2027, y que sea el mejor pago de todo el plantel. Y eso podría llegar a ser un incentivo como para que se quede un tiempo más. Desde el lado de los equipos que lo buscan, el Paris Saint-Germain principalmente tiene, claro está, el dinero para hacer uso de la cláusula de rescisión, pero necesitan tener el ok del jugador. De esa manera podrían pedirle que ejecute la cláusula y de esa forma estarían contratando al futbolista del más grande. Mastantuono tiene igual en la cabeza, más allá de que seguramente también tiene como uno de sus deseos irse a jugar a Europa, terminar este 2025 con la camiseta de River. Por lo menos eso es lo que le habría dicho su agente deportivo a los miembros más importantes de la dirigencia del club de Núñez. Así que no tendría que haber tanto miedo de perderlo ahora, pero está claro que mientras la cláusula siga siendo de 45 millones y el equipo que lo busque sea un gigante económico como el Paris Saint-Germain, obviamente la posibilidad latente de que se vaya va a estar siempre a la vuelta de la esquina. Por lo pronto el jugador estará el martes 10 de junio jugando su último partido con la selección y el miércoles 11 se sumará a la delegación dirigida por Marcelo Gallardo para emprender viaje hacia los Estados Unidos y disputar el Supermundial de Clubes de la FIFA.
Vamos a centrarnos ahora en la actualidad física de dos jugadores de River. El primero de ellos es Gonzalo Montiel. Recordemos que lo que le sucedió al lateral derecho fue que se le abrió la cicatriz del desgarro. En su momento había sufrido una lesión muscular en el Superclásico ante Boca del 27 de abril, hace más de un mes. Sin embargo, tardó tan solo 9 días en recuperarse. De hecho, tan solo se perdió un cotejo que fue el disputado frente a Vélez en el Monumental. Ya en el siguiente compromiso, frente a Barcelona, en Ecuador, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, pudo estar presente y disputó los 90 minutos. Sin embargo, ¿qué sucedió posteriormente? Tuvo que salir reemplazado en el siguiente duelo, mientras corría el primer tiempo frente a Barracas, y de esa manera tuvo que esperar para volver al campo de juego. De hecho, no estuvo en los últimos compromisos por los grupos de la Libertadores, ni tampoco, claro está, estuvo en el momento en el cual River quedó eliminado ante Platense. Una baja más que importante, porque más allá de que en general Bustos supo reemplazar a Montiel con la altura de las circunstancias, de hecho, me parece que es de las pocas posiciones del campo de juego donde River tiene dos jugadores de nivel con la capacidad suficiente como para ponerse la casaca del más grande, pero Montiel siempre hace la diferencia y es un jugador que, por ejemplo, en los penales ante Platense pudo haber sido de mucha ayuda. La idea es que durante el transcurso de esta semana reciba la alta médica. En el caso de Montiel no habría tantos inconvenientes en relación a que pueda estar presente en el Supermundial de Clubes de la FIFA, teniendo en cuenta que el tiempo estimado de recuperación de la lesión que sufrió es de entre 2 y 3 semanas, y el duelo contra el Urawa Red Diamonds, que será el primero en el torneo a disputarse en Norteamérica, será el 17 de junio, no habría inconvenientes en que pueda estar inclusive con varios entrenamientos con la intensidad necesaria como para que un futbolista de la clase de Montiel se termine de recuperar al 100% de esta lesión. Es un jugador que, si hablamos puntualmente de lo futbolístico, ha rendido desde que volvió a River en el mes de enero, pero desde el punto de vista físico sufrió 2 lesiones musculares y una cicatrización no adecuada en el segundo de sus desgarros. Esto quiere decir que sí o sí tiene que ponerse a punto si es que quiere estar bien con vistas a la segunda mitad del 2025. Es un jugador importantísimo, un futbolista que en caso de no haberse lesionado hubiera sido convocado a la selección argentina, porque de hecho hoy el combinado nacional tiene un solo lateral derecho y Montiel tranquilamente también podría haber sido competencia en ese sector, pero hoy la prioridad termina siendo que se recupere al 100%. Y el otro jugador que se encuentra verdaderamente lesionado y con el que hay que tener mucho cuidado en relación a si podrá o no estar en el primer partido del Supermundial de Clubes es Paulo Díaz. Antes de enfrentar a Universitario de Perú por la última fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, al futbolista chileno le agarró una sinovitis con un edema óseo incluido, lo que obviamente hizo que quedara fuera de ese cotejo en cuestión. Después viajó para sumarse a la selección chilena, teniendo en cuenta que era uno de los convocados por Ricardo Gareca para formar parte de esta doble fecha FIFA. De hecho, seguramente si no se hubiera lesionado hubiera sido titular este jueves frente a la selección argentina, pero lamentablemente el chileno no solamente que se encuentra lesionado, sino que además en conjunto los médicos tanto de River como del combinado nacional chileno llegaron a un acuerdo de que lo mejor era que el futbolista hiciera su recuperación nuevamente bajo las órdenes de Marcelo Gallardo y que no se quedara entrenándose con la selección chilena porque no valía la pena, no puede estar en ninguno de los dos partidos a causa de esta lesión, y la realidad es que es un futbolista que para Gallardo termina siendo imprescindible. Es cierto que las sinovitis son muy traicioneras. A principios de este año Colidio sufrió de la misma lesión y tardó tan solo una semana en recuperarse, mientras que también sabemos que hay otros futbolistas que tuvieron esta clase de lesiones que tardaron muchísimo más, como son los casos de Matías Suárez, que prácticamente nunca se ha recuperado, y de Ramiro Funes Mori, otro jugador que lamentablemente se tuvo que ir de River porque las lesiones no le permitieron tener continuidad en ningún momento en su segunda etapa. Desde el lado de Paulo Díaz, sabiendo que es uno de los jugadores que mejor rendimiento han tenido, por lo menos en lo que respecta a regularidad, en este 2025, tienen la idea de que esté disponible para lo que va a ser el duelo del 17 de junio. Además, River va a jugar un partido el 17 y después cada 4 días volverá a jugar un encuentro en los Estados Unidos. Por eso mismo es muy probable que Gallardo quiera tener absolutamente a todos los jugadores a disposición, algo totalmente lógico teniendo en cuenta que el entrenador quiere que todos sus jugadores
tengan la posibilidad de sumar minutos en ese torneo, obviamente siempre respetando a aquellos que tengan mejor nivel. Y Paulo Díaz es uno de los jugadores que seguramente, si estaría bien, sería titular sin ningún tipo de problema, sabiendo que además sus competidores, que son Pesela y Martínez Cuarta, han tenido un último partido frente al elenco peruano verdaderamente muy pobre. Y vamos ahora a hablar del futbolista que regresará a River en el corto plazo, porque no va a seguir en el club al cual se fue cedido y podría llegar a generar un problema bastante importante en lo que respecta al armado del plantel con vistas a la segunda mitad de este 2025. Ya se ha confirmado por parte del Al Rayyan de Qatar, más precisamente, que Adam Vareiro no continuará en el fútbol del Medio Oriente y por ese motivo debe volver a River. El préstamo se inició a inicios de este año, de hecho, el conjunto qatarí pagó $1 millón por el cargo de 6 meses. Es un montón de dinero por una cesión de medio año, pero desde el lado del más grande e inclusive también desde el lado del futbolista tenían la información de que iban a hacer uso de la opción de compra, que nunca estuvo claro de cuánto era exactamente, pero lo estimado eran alrededor de entre 2 y 2,5 millones, lo cual era un número totalmente lógico, sabiendo que de esa manera River iba a poder recuperar gran parte de los 4,5 millones de la moneda estadounidense que había puesto a mediados del año pasado cuando contrató al atacante nacido en Paraguay proveniente de San Lorenzo de Almagro. Sin embargo, hace aproximadamente 48 horas, por medio de sus redes sociales oficiales, el Al Rayyan de Qatar despidió a Vareiro como uno de sus mejores futbolistas, es decir, no es que lo despidió diciendo que no querían contar más con él, pero que veían óptimo que no se hiciera uso de la opción y que regresase a River. Así que en este momento lo que están evaluando desde el lado de la dirigencia es qué hacer con el jugador paraguayo. Con el regreso de Vareiro, lamentablemente, River tiene el cupo de extranjeros completo y de esa manera no puede, a la hora de incorporar futbolistas en este mercado, traer jugadores nacidos fuera de la Argentina. River tiene 5 jugadores hoy por hoy que ocupan cupo en la plantilla, que son el mismísimo Adam Vareiro, Matías Rojas, Kevin Castaño, Miguel Borja y Gonzalo Tapia, recordando que Paulo Díaz ya no ocupa cupo porque consiguió la doble ciudadanía. Sin embargo, como el préstamo de Sebastián Boselli es hacia otro equipo argentino, porque está cedido en Estudiantes, también ocupa cupo. Por eso mismo a Vareiro se decidió cederlo hacia el fútbol del exterior, porque cuando prestás a un futbolista hacia un equipo extranjero, dejas de ocupar cupo. Sin embargo, cuando lo haces hacia otro equipo argentino, el cupo sigue existiendo. Así que por lo pronto lo que tiene que hacer River es o prestar o vender a Vareiro a un equipo extranjero o deshacerse de alguno de los jugadores que mencioné antes, todo esto como para que se pueda incorporar algún futbolista nacido fuera de la Argentina en este mercado de pases. Y vamos ahora a hablar de Román Vega, el lateral izquierdo de Argentinos Juniors, que vuelve a aparecer en la carpeta de River para ser incorporado en este mercado de pases. Desde el lado de la dirigencia del más grande, averiguaron en primera instancia, es cierto que mínimamente, pero hicieron consultas para saber si Atlético Paranaense se iba a mostrar un poco más ligero a la hora de negociar por Lucas Esquivel, que es el futbolista que se desempeña en el mismo lugar de la cancha que Román Vega, que fue a buscar River a principios de este año, por el cual estuvieron negociando durante todo un mes y no se pudo traer porque básicamente Paranaense no aceptó la última oferta de River, ni siquiera la rechazó, básicamente no hubo respuesta. Como desde el lado de la dirigencia le comunicaron ya a Gallardo que se va a mostrar Paranaense bastante duro a la hora de volver a negociar y las negociaciones podrían volver a hacerse extensas, desde el lado de Gallardo ya están evaluando la posibilidad de incorporar al lateral izquierdo de Argentinos Juniors, que para muchos fue el marcador de punta zurdo que mejor rendimiento ha tenido en el fútbol argentino durante esta primera mitad del año. Lo que es complicado en el caso de Vega es que su cotización está rondando los 5 o 6 millones de euros, teniendo en cuenta que la idea de Argentinos Juniors en primera medida es venderlo al fútbol del exterior, algo que es posible teniendo en cuenta que el bicho de la paternal ha transferido a muchos futbolistas en el último tiempo hacia el fútbol extranjero. Acá dependerá mucho de lo que quiera hacer el jugador en cuestión, teniendo en cuenta que si bien ese monto es un número bastante alto, River puede hacerse cargo de la inversión, no es que no tiene el dinero, pero sabiendo que van a tener ofertas de Europa, seguramente Argentinos pretenda venderlo al extranjero y solamente una presión ejercida por parte del futbolista podría hacer que ese rumbo cambie y que Román Vega, en vez de irse a jugar
a uno de los dos equipos europeos que hoy estarían detrás de él, que por lo pronto serían el Bolonia de Italia y el Ajax de los Países Bajos, y de esa forma llegar a River. Complicado es, teniendo en cuenta que también la idea de Gallardo no es que el lateral izquierdo que venga sea titular de manera indiscutible en los segundos 6 meses de este 2025, porque Casco acaba contrato a fin de año, por lo que va a seguir en el club, y Acuña seguramente también. Sin embargo, a partir del 2026, con una renovación total de plantilla, la idea de Gallardo es que con 6 meses de adaptación, el lateral izquierdo que venga en este periodo de transferencias sea titular sí o sí a partir del año que viene. Y vamos ahora a hablar de lo que pasó el lunes. Si bien es cierto que ya hice un video correspondiente haciendo referencia a lo que sucedió en la sede de la Conmebol, ya se sabe cuál es el rival de River en los octavos de final de la Copa Libertadores. Libertad de Paraguay ha sido sorteado para ser el próximo contrincante del equipo de Gallardo en el máximo torneo a nivel continental de clubes de Sudamérica, pero ya están inclusive definidas las fechas en las cuales se van a disputar esos partidos, y además también podemos hacer un resumen un poco más detallado de lo que es el cuadro definitivo, que recordemos no se modifica, ya está todo como quedó conformado, y de esa será la forma en la cual cada uno de los equipos tendrán que atravesar los siguientes partidos como para alcanzar el duelo final, que ya también se sabe que se disputará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima. River por lo pronto ya tiene fecha confirmada. Jueves 14 de agosto desde las 21:30 horas será el partido que cierre los octavos de final, tanto la ida como la vuelta. Es decir, River cuando esté disputando el segundo compromiso, que será una semana después, jueves 21 de agosto desde las 21:30 horas, ya sabrá si tiene que jugar contra Universitario de Perú o contra Palmeiras en los cuartos de final, siempre y cuando, claro está, River avance de ronda. Por lo pronto, duelo de ida en el Defensores del Chaco, casi con seguridad. Libertad no puede hacer de local en su estadio, teniendo en cuenta que la capacidad no tiene el mínimo permitido que exige la Conmebol para un partido de esta instancia de Copa Libertadores. Así que, en resumen, duelo de ida 14 de agosto desde las 21:30 horas en el Estadio Defensores del Chaco. Y partido de vuelta jueves 21 de agosto desde las 21:30 horas en el Estadio más Monumental. Está claro que, si bien es cierto que Libertad a priori parecería ser más accesible que otros equipos que le podrían haber tocado al conjunto de Núñez, teniendo en cuenta lo irregular que ha sido River a lo largo de este año, no se puede subestimar absolutamente a nadie. Es cierto que River es un equipo que pierde poco, porque en los 90 minutos solo ha caído contra Estudiantes, de hecho de visitante no ha perdido ningún partido, pero sabiendo que estas instancias de Conmebol Libertadores ante igualdades se define al clasificado a través de los penales y que ya no hay gol de visitante desde hace 2 ediciones, River sinceramente no tiene un camino tan sencillo como parece, así que esperemos que el equipo de Gallardo pueda mejorar. Todavía faltan más de 2 meses para estos partidos, pero River tendrá que afrontar series más que duras en lo que resta de la Copa Libertadores. Y repasemos ahora los partidos que jugará River en el Supermundial de Clubes con los horarios, hablando específicamente de cuándo se transmitirá en Argentina, y también los lugares donde va a disputar el conjunto de Gallardo los 3 duelos correspondientes a la fase de grupo del Supermundial de Clubes de la FIFA. Ya está todo 100% confirmado. El más grande estará viajando a los Estados Unidos el próximo miércoles 11 de junio y estará debutando en el torneo máximo que se empezó a disputar, o se empezará, mejor dicho, a jugar con 32 clubes a partir del 14 de junio. En esa jornada estarán debutando el Inter de Miami con el Al-Ahly de Egipto abriendo esta competencia, mientras que River estará sumando sus primeros minutos 3 días después, el 17 de junio, cuando estará enfrentándose desde las 17 horas, horario de la Argentina, al Urawa Red Diamonds de Japón en el estadio Lumen Field de la ciudad de Seattle. Los asiáticos fueron despedidos con honores por sus hinchas en el último partido que jugaron en condición de local por el certamen doméstico. 4 días después, River estará enfrentando el 21 de junio desde las 23 horas, horario de la Argentina, a Rayados de Monterrey de México. Teniendo en cuenta que los 2 primeros contrincantes de River en teoría y en la previa son los 2 más sencillos, ganando los 2 encuentros River ya estaría clasificado a los octavos de final y se sacaría obviamente un peso de encima. El 25 de junio
se estará viendo las caras contra el subcampeón de Europa. River enfrentará al Inter de Milán, que es verdad, se acaba de quedar sin entrenador porque el director técnico Simone Inzaghi ha renunciado y se ha ido a dirigir al Al Hilal de Arabia Saudita, es decir, estará al frente de otro equipo en el Supermundial de Clubes, pero el Inter tiene una plantilla con jugadores de enorme jerarquía y por eso mismo River irá, en lo que respecta a dificultad de rivales, de menor a mayor en el torneo, por lo que es importantísimo que en los primeros 2 encuentros se obtengan resultados positivos. En caso de clasificar, dependerá de si sale primero o segundo para saber si juega el 30 de junio o el 1 de julio, el duelo correspondiente a los octavos de final. Ya ahí, en caso de avanzar a la siguiente instancia, habrá un margen más importante de recuperación, 5 o 6 días, como para que los futbolistas se vuelvan a poner a punto. Pero por lo pronto no hay que dejar de lado que primero lo primero, por cómo juega River, no está seguro ni que le vayas a ganar a los japoneses, y teniendo en cuenta que son los mejores equipos de cada continente, hay que tener un respeto absolutamente por todos. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, la convocatoria de Mastantuono a la selección argentina claramente es algo que al hincha de River lo llena de orgullo, pero a su vez también se sabe que si tiene un buen rendimiento en el combinado nacional, hay más probabilidades de que se vaya a jugar al fútbol europeo en el corto plazo. Desde el lado de los lesionados, Montiel tendría la alta médica en estos días y va a estar disponible para realizar entrenamientos intensos antes de viajar al Supermundial de Clubes. Caso contrario, lo de Paulo Díaz, que no se sabe si estará siquiera al 100% para cuando empiece el torneo en los Estados Unidos. River ha recibido por parte del Al Rayyan de Qatar la comunicación de que no van a hacer uso de la opción de compra por Adán Vareiro, por lo que el paraguayo debe volver al club de Núñez, y como ocupa cupo de extranjero, River no puede incorporar futbolistas nacidos fuera de la Argentina a menos de que venda a algún extranjero al exterior o preste a algún jugador a algún equipo fuera de nuestro país. Y por lo pronto Román Vega aparece como el nuevo lateral izquierdo en la cabeza de Gallardo para incorporar un futbolista en ese sector y reforzar esa posición en este mercado de pases. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.